había como unos premios literarios en el colegio, y yo recuerdo que presenté un poema de Pedro Salinas con mi nombre, ¿no? Y quedé el tercero. No somos muchos hermanos, cinco. Eh, yo era el mayor y, y bueno, había como una especie como como de enorme comunidad infantil bastante macarra, ¿no? Y divertida y bueno, la recuerdo como una especie como de parque de juegos constante, ¿no? Eh, en una casa, en un apartamento grande de Madrid, ¿no? Pero era como lo más parecido a estar en una jaula del zoo llena de juegos y de posibilidades, ¿no? Y desde luego muy poco literaria, ¿no? Porque a pesar de que mi padre es psicólogo y profesor de literatura, leímos muy poco de niños, ¿no? A mí desde luego no me interesaba leer, o sea, no me interesó leer hasta muy tarde. Yo nazco un mes después de la muerte de Franco, ¿no? A finales del 75. Entonces, de alguna manera, como mi primera memoria, en la primera memoria hay como unos residuos, no sé cómo muy bien llamarlos, ¿no? Residuos ambientales, ¿no? Yo creo que había como un aire del franquismo todavía latente en ciertos segmentos de la población, estaba todavía como en el aire, era un país en el que a pesar de que había acabado la dictadura, no se había instaurado, la transición a la democracia duró unos años con un gobierno provisional y tal. Lo que yo recuerdo muy bien, que fue, ahí sí que fue como si sintiera de mi mundo infantil, como si se levantara la sombra de los muertos, fue el golpe de Estado de Tejero que pues yo ahí tenía 5 años y recuerdo la sensación, fue como la primera experiencia que es muy interesante de sentir el miedo de los adultos, ¿no? De repente, ¿no? Una especie como de democracia incipiente que había sido de una de las dictaduras más largas, ¿no? De la historia, ¿no? Una democracia que empezaba a nacer tímidamente y de repente como otra vez la amenaza de una dictadura militar en España. Y yo recuerdo estar jugando alegremente y que mi padre, que es un hombre de natural bastante pacífico y bien humorado y tal, yo estaba haciendo el gilipollas por el cuarto de estar, llamando la atención y tal, y de repente estaban poniendo en la televisión anunciando que había habido un golpe de Estado en el Congreso de los Diputados y mi padre me ordenó callar de un grito absolutamente furioso, ¿no? Furioso y al mismo tiempo atemorizado, ¿no? Y entonces yo como niño entendí que evidentemente no tenía nada que ver conmigo y luego por otro lado como percibí como el miedo de los adultos, ¿no? Que fue lo que me dejó absolutamente congelado, ¿no? Luego recuerdo también una cosa divertida y es que yo nací el mismo día que Franco, nací el 4 de diciembre. Y entonces siempre que decía, es mi cumpleaños siendo niño, ¿no? Recuerdo que mi abuela decía, no, es el del caudillo. Me subía a árboles y me tiraba a un río desde 10 metros, hacía como cosas como si estuviera deseando romperme la cabeza, ¿no? Un poco. No sé muy bien por qué extraña razón, sé que de alguna manera sí estaba relacionado con una especie como de incomodidad severa, ¿no? Con el cuerpo y como, era una especie como de campo de experimentación y de tal, pero al mismo tiempo con el que me relacionaba nerviosamente y mal, y con el que tardé en relacionarme bien muchos años, ¿no? Luego la adolescencia la he retomado mucho en mis libros precisamente por eso, ¿no? Porque para mí fue un poco perturbadora todo el rato, ¿no? Yo creo que no terminé de relacionarme bien con ella. Y me sigue pareciendo como la edad más espantosa de la vida, ¿no? Yo recuerdo sufrir en el colegio, pero con horror, para leer los libros que nos encargaban leer, sobre todo en las clases de literatura, ¿no? Recuerdo casi llorar de desesperación intentando leer
a Gustavo Adolfo Bécquer, ¿no? Como si fuera la peor pesadilla de mi vida, ¿no? O sea, era como espantoso tener que sentarme a leer un libro. Y recuerdo al mismo tiempo que ese mismo ese mismo curso, el profesor nos leyó en clase El Monte de las Ánimas, de una de las leyendas de Bécquer, y recuerdo escucharla con fascinación, ¿no? Entonces yo creo que mi problema era un problema de atención básico y de que no sabía cómo relacionarme con el objeto libro, más que con la literatura, porque cuando oía literatura me quedaba absolutamente hipnotizado, ¿no? Y mi encuentro con la literatura como libro, como objeto, y mi experiencia ya lectora de intimidad con el libro, es más adolescente. En realidad yo empiezo a leer a Dostoyevsky, que es como donde se produce así como la gran eclosión con 17, 18 años, ¿no? Entonces soy como un lector bastante tardío. En la universidad, como yo creo que como casi todo el mundo en realidad, ¿no? O sea, como que uno busca un grupo que confirme ese apetito o ese deseo y en la universidad lo encontré, que luego han sido amigos muchos años, ¿no? Y lo son todavía algunos de ellos y bueno, pues se da en esa especie como de caldo de cultivo donde unos ya empiezas como a intoxicarte de cosas y a relacionarte con las personas y a leer lo que a las otras personas les ha perturbado y a perturbar a los otros con lo que te perturbó a ti y tal. Y bueno, ahí en ese caldo yo creo que uno como comienza a predisponerse. Pero efectivamente hay un momento en el que uno se da cuenta que puede hacer de eso su oficio. Que yo creo que ese es el, lejos de como de la fantasía como sentimental de me gustaría ser un escritor, que es muy parecido un poco a la ñoñería de mamá quiero ser artista o algo así. Hay un momento en el que uno se sienta delante de sí mismo y es como voy a tratar de hacer de esto mi oficio. Que yo creo que eso es lo interesante en realidad, ¿no? Porque de alguna manera ahí cambia, sin perder ni un ápice del placer de lo que te hace relacionarte con la literatura, evidentemente, ¿no? No es que uno quiera ser escritor como es funcionario de correos, pero sí decide hacer de eso su oficio, en el sentido más esencial y más radical de la palabra, ¿no? En el sentido más filosófico también, ¿no? Voy a hacer de esto mi manera de estar en el mundo y de pensar el mundo, ¿no? Los primeros libros y los primeros lectores son siempre tu entorno más cercano, tus amigos y tal, ¿no? Yo no, sí empecé a tener trato con Álvaro Pombo, relativamente jovencito, como con 22, 23 años, fue como una amistad muy importante y fue como un verdadero maestro, ¿no? Yo siempre me meto mucho con los talleres literarios y abomino y tal, y mi mujer mi mujer que es más pro-tallerista y tal, y se ríe de mí, me dice, bueno, tú tuviste tu taller particular, ¿no? O taller privado que era con Álvaro, ¿no? Que en realidad yo creo que fue más una amistad, pero sí eh, fue sin duda un maestro, ¿no? O sea, un maestro yo creo que a la vieja, a la antigua usanza en realidad, ¿no? Como un maestro de oficio, en realidad, ¿no? Como los pintores tenían sus maestros de oficio, ¿no? Y de alguna manera en los primeros textos yo creo que sí hay esta cosa como del discípulo de desear agradar a su maestro, de desear hacer un texto que su maestro apruebe o su maestro alabe. Gané un concurso universitario, un concurso de novela, que se llama Ramón J. Sender, que era el concurso de de la Universidad Complutense de Madrid, ¿no? Que hacían una pequeña edición novenal con el ganador y tal. Ese fue el primer libro que publiqué. Eh, y después de eso escribí tres novelas malísimas, ¿no? Es cosa como delirantemente mala, ¿no? Y una de ellas, la última, estuve con esa novela, estuve casi un año y medio o casi 2 años y era como una descripción así folleriana, así una lentitud que parecía el parto de la burra de un divorcio, ¿no? Que se llamaba Memoria de una desvinculación. Y entonces ese libro que había como, era como agotador y tal, no sé qué, y en el que ya había muy pretencioso, muy solemnote, muy tal. Bueno, yo lo había terminado, recuerdo que fui
Álvaro me dijo, bueno, léemelo en voz alta, porque le leía los textos en voz alta. Recuerdo que empecé a leerle el libro y se durmió. A mí me había salido un trabajo en Estados Unidos, iba a dar clases en Bowdoin College, en Maine, durante un año, que luego se prolongó un poco. Y tenía una idea para una novela, que acabó siendo La hermana de Katia, sobre pues, una niña que era un poco límite, que contemplaba la vida de otras vidas, de otras personas que estaban a su alrededor, que eran vidas objetivamente espantosas, a través de un filtro, de un entusiasmo, de una pureza como casi como totalizadora, ¿no? O sea, como una inocencia que estuviera como al borde de la crueldad en ciertos momentos, ¿no? Y tenía esta idea y tal. Y entonces se lo comenté a Álvaro y me dijo, escríbela, ¿no? Me faltaba como un mes y medio antes de ir a Estados Unidos, ¿no? Y me dijo, escríbela. Y yo, sí, 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 la voy a escribir en Estados Unidos. Y yo, no, no, escríbela ahora, en un mes y medio. Entonces fue como, ¿pero cómo voy a escribir una novela en un mes y medio? Y dice, no, no, sí, sí, escríbela, intenta escribirla en un mes y medio. Y entonces me encerré durante ese mes y medio. Fue un ejercicio, fue yo creo el mejor consejo literario que me podía dar nadie en ese momento, porque venía como de un proceso muy lento, de una novela muy solemne, muy tal, y la propia imposición de tener que escribir un texto en una novela en un mes y medio, tan rápidamente, me impidió caer en todos los defectos en los que de una manera natural habría caído si hubiese tenido tiempo para regodearme en lo bien que yo pensaba que escribía, ¿no? Y entonces salió como el primer texto de verdad, realmente, ¿no? El primer texto de verdad salió precisamente porque no podía hacerlo como yo quería hacerlo.